La primera vez que Daniel Valcárcel sintió vergüenza de su padre no fue en la infancia, ni en la adolescencia, ni siquiera durante aquellos años universitarios en los que todo le parecía demasiado pequeño para la vida enorme que imaginaba merecer. La vergüenza llegó mucho después, cuando ya tenía 32 años, un departamento con ventanales altos en el barrio más caro de la ciudad, un reloj suizo comprado en 12 cuotas y una prometida que sabía pronunciar el nombre de los vinos franceses sin mirar la etiqueta. Su padre, en cambio, seguía usando la misma chaqueta marrón de pana que había llevado a todos los cumpleaños, bautizos, velorios y reuniones familiares de los últimos 15 años. Era una chaqueta honesta, gastada en los codos, con un botón diferente a los demás porque él mismo lo había cosido una noche de invierno. Para Daniel, aquella prenda era casi una ofensa. No por la tela ni por el color, sino por lo que representaba, el olor a taller, a aceite de motor, a sacrificio silencioso, a una vida de manos agrietadas que él se había prometido dejar atrás. Su padre se llamaba Esteban Valcárcel y había sido mecánico desde los 14 años. No un mecánico de concesionario moderno, con uniforme limpio y computadora de diagnóstico, sino de los antiguos, de los que podían escuchar un motor y saber, por el sonido, qué pieza lloraba por dentro. Tenía un pequeño taller en una calle secundaria, detrás del mercado municipal, donde las persianas metálicas chirriaban al levantarse cada mañana y donde el café se preparaba en una cafetera vieja que silbaba como si también tuviera cansancio. Durante años, Daniel había sentido orgullo de ese hombre. De niño lo miraba como a un gigante. Le parecía admirable que su padre pudiera reparar cualquier cosa, un auto, una bicicleta, una cerradura, un juguete roto, una radio que ya nadie creía capaz de volver a sonar. Esteban decía siempre que las cosas no se tiraban a la primera falla, que había que abrirlas, mirar adentro, entender qué parte se había cansado y darle otra oportunidad. La gente también es así, hijo, le decía. A veces parece que alguien ya no sirve, pero solo necesita que alguien tenga paciencia para descubrir dónde le duele. Daniel no entendía entonces la profundidad de esas palabras. Le bastaba con saber que su padre podía hacer magia con un destornillador y unas manos manchadas de grasa. Pero los niños crecen, y con ellos crecen también las comparaciones. En el colegio privado al que Esteban había conseguido enviar a Daniel después de trabajar turnos dobles durante años, los padres de sus compañeros llegaban en camionetas brillantes, con trajes oscuros y teléfonos que sonaban constantemente. Eran abogados, empresarios, médicos, arquitectos. Hombres que saludaban con sonrisas medidas y hablaban de inversiones, viajes, clubes deportivos y escuelas internacionales. Esteban, cuando aparecía, llegaba en su camioneta vieja, con olor a gasolina y un paquete de empanadas envuelto en papel. Al principio, Daniel corría hacia él. Después empezó a caminar. Más tarde, solo levantaba la mano desde lejos. Y finalmente, cuando tenía 16 años, le pidió por primera vez que no bajara del vehículo. Papá, no hace falta que entres. Yo salgo. Esteban lo miró con la misma expresión con la que miraba un motor cuando escuchaba un ruido extraño. ¿Pasa algo? No, nada. Es que, es más rápido así. No era más rápido. Era menos visible. Esteban no dijo nada. Solo asintió, como si entendiera demasiado y quisiera proteger a su hijo incluso de la vergüenza que le causaba. Con los años, Daniel perfeccionó esa distancia. No fue un corte brusco, sino un abandono lento. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más espaciadas, las conversaciones más superficiales. Esteban preguntaba por su trabajo, por su salud, por si comía bien. Daniel respondía con frases rápidas, mirando el celular. Estoy bien, papá. ¿Y la empresa? Bien. ¿Necesitas algo? No, todo bien. Todo bien.
Esa fue la mentira favorita de Daniel durante muchos años. La verdad era que nada estaba completamente bien, pero él había aprendido a vestir las grietas con camisas caras. Daniel había fundado una empresa de diseño de interiores corporativos junto a 2 socios. Al principio fue un éxito pequeño, pero brillante. Oficinas modernas, cafés minimalistas, salas de juntas para empresas tecnológicas. Tenían buen gusto, contactos y la arrogancia suficiente para creer que el crecimiento era inevitable. Durante los primeros años, Daniel se sintió invencible. Las revistas locales publicaron una entrevista suya. En redes sociales, aparecía rodeado de planos, muestras de madera, lámparas importadas y frases sobre visión, liderazgo y futuro. A Esteban le recortó la entrevista una vecina del taller. Mire, don Esteban, su hijo salió en la revista. Esteban limpió sus manos con un trapo y tomó la página con cuidado, como si fuera un diploma. La leyó 3 veces. No entendió todas las palabras, pero vio la foto de Daniel con un traje azul, la barbilla alta, la mirada segura, y se le llenaron los ojos de una alegría humilde. Esa noche compró un marco barato y colgó la página en la pared del taller, junto a una foto de Daniel con uniforme escolar. Cuando Daniel lo vio semanas después, sintió incomodidad. Papá, ¿por qué tienes eso ahí? Porque estoy orgulloso. Pero está todo grasiento, mira el vidrio. Lo limpio mañana. No es eso. Es que, no sé. Da un poco de pena. Esteban se quedó quieto. ¿Pena? Daniel se dio cuenta de que había usado una palabra demasiado sincera. Intentó corregirse. Quiero decir que no hace falta presumirlo así. Es solo una entrevista pequeña. Para mí no es pequeña. Daniel miró el recorte, luego las herramientas, luego a su padre. Sintió una mezcla de culpa y fastidio. Está bien. Haz lo que quieras. Esteban no respondió. Solo bajó la mirada y volvió a revisar el motor de un taxi que llevaba 2 días detenido en el taller. La entrevista siguió colgada. Daniel dejó de mirar esa pared cuando visitaba a su padre. Años después, cuando conoció a Clara Armenta, esa distancia se convirtió en un abismo. Clara era todo lo que Daniel asociaba con la vida a la que había aspirado desde joven. Elegante sin esfuerzo, de una familia con apellido conocido, educada en colegios bilingües, con una madre que organizaba cenas benéficas y un padre que presidía una firma de abogados. Clara no era cruel. Al contrario, tenía una dulzura serena que desarmaba a quienes intentaban juzgarla por su origen. Pero pertenecía a un mundo donde las cosas se decían de cierta manera, se vestían de cierta forma y se ocultaban con delicadeza. Cuando Daniel le habló de su padre, lo hizo con palabras cuidadosamente escogidas. Mi papá tiene un negocio propio, dijo una noche, durante una cena en un restaurante de luces bajas. ¡Qué bien! ¿De qué tipo? Daniel dudó apenas un segundo. Servicio automotriz. Algo pequeño, pero le va bien. No dijo taller. No dijo mecánico. No dijo manos manchadas de grasa. Clara sonrió. Debe de estar muy orgulloso de ti. Daniel bebió vino. Sí, supongo. ¿Lo veo seguido? No tanto como debería. Está ocupado. Yo también. Clara lo miró con ternura. Me gustaría conocerlo. Daniel sintió una presión incómoda en el pecho. Claro. Algún día. Ese algún día se estiró durante meses. Daniel conoció a la familia de Clara antes de que Clara conociera a Esteban. Fue invitado a una cena en la casa de los Armenta, una residencia amplia, con jardín iluminado y cuadros que parecían no haber sido comprados para decorar, sino heredados con naturalidad. La madre de Clara, Rebeca,
lo recibió con 2 besos y una evaluación silenciosa de los zapatos. El padre, Ignacio Armenta, le estrechó la mano con firmeza. Así que tú eres Daniel. Un gusto, señor. Clara habla muy bien de ti. Daniel sonrió con la mezcla exacta de humildad y seguridad que había aprendido a usar en reuniones importantes. Durante la cena habló de proyectos, de expansión, de diseño sustentable, de nuevos clientes. Ignacio escuchaba con atención. Rebeca hacía preguntas precisas. Clara lo miraba con orgullo. ¿Y tu familia, Daniel? Preguntó Rebeca al servir el postre. Clara nos contó que tu padre tiene un negocio. Daniel sintió que la cucharilla pesaba demasiado entre sus dedos. Sí. Un servicio automotriz. ¿Concesionario? No exactamente. Es más, especializado. Ignacio asintió. El sector automotriz puede ser rentable si se administra bien. Sí, claro. ¿Tu padre estudió ingeniería? Daniel fingió acomodarse la servilleta. No. Aprendió trabajando desde joven. Hubo un silencio mínimo, casi imperceptible. Clara no lo notó. Daniel sí. O quizá lo imaginó. Pero a partir de ese instante se prometió que, cuando su padre conociera a los Armenta, nada podía quedar librado al azar. La oportunidad llegó inevitablemente con el compromiso. Daniel le pidió matrimonio a Clara en una terraza con vista a la ciudad. Había velas, música suave y un anillo que había costado más de lo prudente. Clara lloró, dijo que sí y lo abrazó como si no existiera ninguna duda en el mundo. A la mañana siguiente, Daniel llamó a Esteban. Papá, me voy a casar. Del otro lado hubo un silencio largo, pero no vacío. Era un silencio lleno de emoción contenida. Hijo, dijo Esteban al fin. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tan grande! Gracias. ¿Cómo se llama ella? Daniel cerró los ojos. Se dio cuenta, con vergüenza, de que nunca le había dicho el nombre completo. Clara. Clara Armenta. Bonito nombre. ¿Es buena contigo? Sí, papá. Entonces ya me cae bien. Daniel sonrió a pesar de sí mismo. Queremos hacer una cena de compromiso. Algo pequeño. Con las familias. Claro. Dime cuándo y ahí estaré. Daniel se quedó callado. Hay algo más, dijo. Dime. Va a ser en casa de los padres de Clara. Es una cena, formal. Esteban entendió antes de que Daniel pudiera explicarse. Me pondré limpio. ¿No es eso? ¿Entonces? Daniel caminó hasta el ventanal de su oficina. Abajo, los autos parecían juguetes brillantes. Quiero decir que, quizás podrías comprarte un traje. Yo puedo ayudarte. Tengo un traje. Daniel recordó el traje gris que su padre usaba en funerales, ancho en los hombros y pasado de moda. Uno más actual, papá. Mi traje está bien. No, papá, no está bien. No para esa cena. El silencio volvió. Esta vez fue más frío. Entiendo, dijo Esteban. Daniel sintió que debía suavizarlo. No lo tomes mal. Es importante para Clara. Para su familia. Solo quiero que todo salga bien. ¿Te da miedo que yo haga que salga mal? No dije eso. Pero lo pensaste. Daniel apretó la mandíbula. Papá, por favor, no empecemos. Esteban respiró hondo. No vamos a empezar nada. Dime la fecha y la hora. El sábado a las 8. Ahí estaré. Y, papá. Sí. Daniel se odió un poco antes de decirlo. Por favor,
no llegues en la camioneta del taller. Esteban tardó más en responder. Tomaré un taxi. Gracias. Cuando colgó, Daniel se quedó mirando la pantalla del celular como si el aparato pudiera devolverle una versión más noble de sí mismo. Pero enseguida llegó un mensaje de Clara con un corazón y una foto del anillo en su mano. Daniel sonrió, guardó el teléfono y volvió a trabajar. No sabía que, en ese mismo momento, Esteban estaba sentado en una silla de plástico dentro del taller, con el teléfono aún en la mano, mirando la camioneta vieja que había sido su compañera durante 20 años. No estaba enojado. El enojo habría sido más fácil. Lo que sentía era una tristeza profunda y tranquila, como una lluvia que no hace ruido pero empapa hasta los huesos. A su lado, Julián, su ayudante, un hombre de 40 años con bigote grueso y lealtad de perro viejo, fingía ordenar una caja de tuercas. ¿Todo bien, don Esteban? Esteban guardó el teléfono. Daniel se casa. Eso es bueno. Sí. Es bueno. Julián esperó. Pero usted tiene cara de que le dieron una mala noticia. Esteban sonrió apenas. Me pidió que no llevara la camioneta. Julián dejó las tuercas. ¿Por qué? Porque es una cena formal. Ah. Ese dijo más que cualquier discurso. Esteban se levantó y fue hacia el fondo del taller, donde guardaba una caja metálica con facturas, papeles importantes y fotos viejas. Sacó una fotografía de Daniel a los 7 años, sentado dentro de la camioneta, con las manos en el volante y una sonrisa enorme. Cuando era chico decía que esta camioneta era una nave espacial, murmuró. Julián se acercó. Los hijos crecen, jefe. Sí. Lo difícil es aceptar en qué dirección. La cena de compromiso fue, desde el principio, un escenario demasiado perfecto para una herida. La casa de los Armenta brillaba con una elegancia medida. No había exceso vulgar, sino detalles cuidadosamente calculados, flores blancas sobre la mesa, copas de cristal, música instrumental a un volumen exacto, velas que perfumaban sin imponerse. Clara llevaba un vestido color marfil, sencillo y caro. Daniel, un traje azul oscuro hecho a medida. Se había mirado 3 veces al espejo antes de salir, no por vanidad, sino por miedo. Necesitaba que todo saliera bien. Necesitaba pertenecer. Los padres de Clara recibieron a algunos parientes cercanos. Una tía viuda, un primo abogado, una hermana de Ignacio con sonrisa afilada. Todos hablaban bajo, como si incluso la felicidad debiera guardar compostura. ¿Y tu padre? Preguntó Clara, acercándose a Daniel. Debe estar por llegar. Estoy nerviosa por conocerlo. Daniel rió sin ganas. No tienes por qué. Es tu papá. Claro que sí. Él le tomó la mano. Solo, es un poco diferente a mi mundo actual. Clara frunció apenas el ceño. ¿A tu mundo actual? Daniel se corrigió. Quiero decir que es sencillo. Muy sencillo. Eso no tiene nada de malo. No, claro que no. Pero la forma en que lo dijo sí tenía algo malo, y Clara lo percibió. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Daniel sintió que el corazón le daba un golpe seco. Una empleada abrió la puerta. Esteban apareció en el umbral con su traje gris. No era tan terrible como Daniel había imaginado, pero tampoco era el traje que él habría elegido. La camisa blanca estaba limpia, aunque el cuello se veía un poco rígido. Llevaba zapatos lustrados con esmero, pero antiguos. En las manos sostenía un ramo de flores envuelto en papel transparente y una botella de vino que probablemente había comprado con más ilusión que criterio. Buenas noches, dijo Esteban. Su voz era firme, amable, humilde.
Clara fue la primera en acercarse. Usted debe ser don Esteban. ¿Y usted, Clara? Qué gusto conocerlo. Esteban la miró con una ternura inmediata. El gusto es mío, hija. Daniel no exageró. Es usted muy bonita, pero sobre todo se le ven buenos ojos. Clara se sonrojó y sonrió de verdad. Gracias. Daniel se tensó. No por el cumplido, sino por la palabra hija. Le pareció demasiado familiar, demasiado de barrio, demasiado pronto. Ignacio se acercó. Esteban, bienvenido. Muchas gracias por recibirme en su casa. Se estrecharon la mano. Ignacio notó la dureza de la palma de Esteban, los pequeños cortes, la piel curtida. Esteban notó el reloj de Ignacio, el traje impecable, la seguridad de quien nunca había tenido que pedir fiado una medicina. Ambos sonrieron. Durante los primeros minutos, todo fue aceptable. Esteban entregó las flores a Rebeca, quien las recibió con cortesía. El vino fue llevado a la cocina. Clara hizo preguntas amables sobre el taller. Esteban respondió con discreción, sin extenderse demasiado. Daniel comenzó a relajarse. Pero la noche apenas empezaba. En la mesa, el primer tropiezo ocurrió con los cubiertos. No fue grave. Esteban dudó un instante antes de tomar el tenedor adecuado para la entrada. La tía de Clara lo vio. También Daniel. Nadie dijo nada, pero Daniel sintió calor en la nuca. Después vino el vino. Es un Malbec de edición limitada, explicó Ignacio mientras servía. De una bodega mendocina bastante respetada. Esteban levantó la copa, la olió por cortesía y bebió un sorbo. Muy rico, dijo. Aunque yo de vinos no sé mucho. En el taller solemos tomar café recalentado. Clara rió con simpatía. Ignacio también sonrió. Claro, Daniel no rió. Para él, aquello fue una confesión innecesaria. Papá, murmuró. Esteban lo miró. Sí. Nada. La conversación giró hacia la boda. La lista de invitados, el lugar de la ceremonia. Rebeca hablaba de jardines, flores, música en vivo. Clara parecía ilusionada. Daniel asentía, aunque una parte de su mente calculaba costos. Cada detalle era más caro de lo previsto. Pero no podía decirlo. No frente a los Armenta. No frente a Clara. La boda debe estar a la altura, dijo Rebeca. Es un momento único. Por supuesto, respondió Daniel. Esteban lo miró de reojo. Conocía ese tono. Era el tono que Daniel usaba cuando decía sí antes de saber si podía cumplir. ¿Y cuántos invitados calculan? Preguntó Ignacio. Unos 200, dijo Clara. Daniel tragó saliva. Quizá 220. Perfecto, dijo Rebeca. Ya hablé con el Salón Santa Aurelia. Tienen disponibilidad en noviembre. Esteban dejó el vaso sobre la mesa. ¿Santa Aurelia? ¿El que está cerca del lago? Ese mismo, dijo Clara. ¿Lo conoce? Arreglé una vez el auto de un empleado de cocina de ahí. Muy bonito lugar. La tía de Clara levantó las cejas, apenas. Daniel lo vio. Otra punzada. Sí, es muy bonito, dijo Daniel, cortante. Esteban guardó silencio. Más tarde, el primo abogado de Clara, un hombre llamado Marcelo, empezó a hablar de inversiones. El problema de muchos emprendedores es que confunden facturación con solvencia, dijo, girando la copa entre los dedos. Crecen rápido, pero sin estructura financiera. Daniel sintió que el comentario le rozaba la piel como una amenaza. Sus socios y él estaban atravesando una crisis seria.
Un cliente grande se había retrasado en un pago. Otro había cancelado un proyecto. Habían tomado créditos para sostener operaciones, confiando en contratos futuros que no llegaron a tiempo. Daniel lo había ocultado casi por completo. A Clara le decía que era una fase de ajuste. A su padre no le había dicho nada. Marcelo continuó. Conozco empresas que parecen exitosas en Instagram y están a una factura de quebrar. Rebeca sonrió. Qué exagerado eres. No exagero. Lo veo todos los días. Esteban miró a Daniel. Daniel bajó la vista a su plato. Por eso es importante tener respaldo familiar, dijo Ignacio. Una buena red. Nadie construye solo. Totalmente, respondió Daniel. Esteban, con voz tranquila, añadió. También ayuda a saber vivir con poco cuando toca. A veces el orgullo sale más caro que una deuda. La frase cayó sobre la mesa con una gravedad que nadie esperaba. Daniel levantó la mirada. Papá, no creo que sea el tema. Esteban sostuvo su mirada. Solo era un comentario. Sí, pero no hace falta hablar de deudas en una cena de compromiso. El silencio fue más claro que cualquier ruido. Clara tocó suavemente el brazo de Daniel. No pasa nada. Pero Daniel ya se había sentido expuesto. No porque Esteban supiera la verdad, sino porque parecía haberla olido. Como olía los motores dañados antes de abrirlos. Disculpen, dijo Daniel, intentando sonreír. Mi padre tiene una forma muy directa de hablar. Esteban bajó lentamente la mirada. No quise incomodar. Entonces no lo hagas. La frase fue baja, pero todos la escucharon. Clara se quedó helada. Ignacio fingió beber agua. Rebeca miró a su hija. Marcelo sonrió con esa crueldad discreta de quien presencia una grieta ajena. Esteban no respondió. Tomó la servilleta, la dobló con cuidado y la dejó junto al plato. Voy al baño un momento, dijo. Se levantó despacio y salió del comedor. Daniel sintió una mezcla de victoria y vergüenza. Victoria porque había recuperado el control. Vergüenza porque algo en los ojos de Clara le decía que no había ganado nada. Daniel, susurró ella, ¿por qué le hablaste así? No fue nada. Sí fue algo. No ahora, Clara. La cena continuó, pero ya no fue la misma. Esteban regresó más callado. Respondió cuando le preguntaron, sonrió cuando era necesario y comió poco. Al despedirse, Clara lo abrazó. Me alegró conocerlo, don Esteban. A mí también, hija. Cuide mucho a mi muchacho. Clara sonrió con tristeza. Lo haré. Daniel acompañó a su padre hasta la puerta. Papá. Espera. Esteban se detuvo. Sí. Daniel miró hacia el interior de la casa. Nadie parecía observarlos, aunque sabía que todos podían oír algo si hablaba fuerte. Lo de la mesa, no estuvo bien. Esteban asintió. Tienes razón. No debí mencionar deudas. Daniel respiró aliviado, pero Esteban continuó. Tampoco tú debiste avergonzarte de mí. La defensa subió inmediatamente a la garganta de Daniel. No me avergoncé. Esteban lo miró con una calma devastadora. Hijo, yo he reparado autos toda mi vida. Sé cuando una pieza vibra aunque el dueño diga que todo funciona perfecto. Daniel apretó los labios. Estás exagerando. Ojalá. Papá, entiéndeme. Este mundo es distinto. La familia de Clara es distinta. Hay cosas que cuidar. ¿Cómo qué? ¿La imagen? La imagen importa. ¿Más que la gente? Daniel no respondió. Esteban sonrió apenas,
pero sus ojos estaban cansados. No te preocupes. Para la boda me sentaré donde me digas, hablaré poco y no llevaré la chaqueta marrón. No dije eso. No hizo falta. Daniel sintió un golpe de culpa, pero lo cubrió con orgullo. Solo quiero que todo sea perfecto. Lo perfecto suele dejar a mucha gente afuera. Buenas noches, papá. Esteban lo miró unos segundos más. Buenas noches, Daniel. El taxi esperaba junto a la acera. Esteban subió sin mirar atrás. Daniel cerró la puerta y volvió al comedor con la sensación de haber evitado un desastre, sin saber que acababa de provocar otro mucho más profundo. Aquella noche, Clara estuvo distante en el auto. ¿Estás molesta?, preguntó Daniel. Ella miraba por la ventana. Estoy pensando. ¿En qué? En tu papá. Daniel soltó un suspiro. Clara, por favor. Fue una cena tensa. Ya está. No me pareció un mal hombre. No lo es. Entonces, ¿por qué lo tratas como si fuera un problema que tienes que administrar? Daniel giró el volante con más fuerza de la necesaria. No lo trato así. Sí. Tú no entiendes. Explícame. Daniel guardó silencio. ¿Cómo explicarle algo que sonaba horrible incluso dentro de su cabeza? Que había pasado media vida huyendo de la imagen de su padre. Que cada vez que veía sus manos manchadas recordaba el miedo a ser visto como alguien que venía de abajo. Que amaba a Esteban, sí, pero también temía que su sola presencia desarmara la versión refinada de sí mismo que había construido con tanto esfuerzo. Mi padre es complicado, dijo al fin. Clara lo miró. No. Creo que tú eres el complicado. Daniel no contestó. Al día siguiente, Esteban abrió el taller como siempre. Levantó la persiana metálica a las 7 en punto, barrió la entrada, preparó café y revisó la agenda de reparaciones. Pero algo en él parecía haberse quedado sentado en aquella mesa elegante, doblando una servilleta para no mostrar el temblor de las manos. Julián lo notó. ¿Cómo fue la cena? Bonita casa. No pregunté por la casa. Esteban sonrió sin alegría. Clara es buena muchacha. ¿Y Daniel? Esteban abrió el capó de un sedán. Daniel quiere que todo sea perfecto. Eso suena caro. Lo es. Julián apoyó una llave inglesa sobre la mesa. ¿Se pelearon? No. Los hijos no se pelean con los padres cuando ya se sienten superiores. Solo corrigen, explican, ordenan. Jefe. Está bien, Julián. Pero no estaba bien. Esa misma mañana, Daniel llegó a su oficina y encontró a sus socios esperándolo con rostros graves. Martín, el más impulsivo, caminaba de un lado a otro. Sofía, la encargada financiera, tenía una carpeta abierta frente a ella. Tenemos un problema, dijo Sofía. Daniel dejó el maletín sobre la mesa. ¿Qué pasó ahora? Arcotech no pagará esta semana. Dijeron que transferían el viernes. Lo movieron a revisión legal. Pueden tardar 30 días. Martín golpeó la mesa. No tenemos 30 días. Daniel sintió que el piso se inclinaba. ¿Y el crédito puente? Sofía negó con la cabeza. El banco pidió garantías adicionales. ¿Qué garantías? Activos líquidos o aval personal con respaldo suficiente. Daniel se quitó el saco. No puede ser. Sí puede. Ya es. Martín lo miró con rabia. Te dije que no aceptáramos el proyecto de Luma sin anticipo completo. Todos estuvimos de acuerdo. Porque tú dijiste que era la oportunidad de entrar al mercado grande. Daniel apretó los dientes.
No sirve de nada culparnos ahora. Sofía giró la carpeta hacia él. Había números marcados en rojo. Tenemos pagos vencidos a proveedores, sueldos en 5 días y 2 letras bancarias. Si no entran fondos esta semana, entramos en incumplimiento. ¿Cuánto necesitamos? Sofía tardó demasiado en responder. Para respirar, 120,000. Para estabilizar, 250. Daniel se sentó lentamente. La cifra no era solo dinero. Era una pared. Podemos pedir a los Armenta, dijo Martín. Daniel levantó la mirada. No. Tu futuro suegro tiene contactos. Dije que no. Sofía intervino. No tiene que ser un regalo. Puede ser una inversión. No voy a pedirle dinero a la familia de Clara. Entonces necesitamos otra garantía. Daniel pensó en su departamento. Ya estaba hipotecado. Pensó en su auto. Financiado. Pensó en sus ahorros. Casi inexistentes. Pensó en su padre y descartó la idea con una rapidez cruel, no porque Esteban no quisiera ayudar, sino porque Daniel asumió que no podía. Déjenme hablar con el banco, dijo. Pasó el día haciendo llamadas. Banqueros, conocidos, antiguos clientes, un compañero de universidad que presumía inversiones en redes. Todos fueron amables. Nadie ayudó. Algunos prometieron revisar. Otros pidieron información. Uno le sugirió reducir personal. Otro le habló de liquidación ordenada, como si se tratara de ordenar libros en una repisa. A las 8 de la noche, Daniel seguía en la oficina, solo, mirando las luces de la ciudad. Clara lo llamó. Amor, ¿vienes a cenar? No puedo. Estoy con trabajo. ¿Todo bien? Daniel miró la carpeta de deudas. Sí. Solo cansado. Daniel. ¿Qué? No me mientas. Él cerró los ojos. No estoy mintiendo. Te conozco. No, pensó Daniel. Conoces la parte de mí que puedo sostener. Mañana hablamos, dijo. Colgó antes de que ella pudiera insistir. Esa noche no fue a casa. Se quedó dormido en el sofá de la oficina, con la camisa arrugada y el celular en la mano. A las 3 de la mañana despertó sobresaltado, creyendo haber escuchado la voz de su padre. Pero solo era el zumbido del aire acondicionado. Al día siguiente, cuando Daniel salió de una reunión fallida con el banco, encontró 3 llamadas perdidas de Esteban. También un mensaje. Hijo, ¿puedes pasar por el taller? Necesito hablar contigo. No es urgente, pero sí importante. Daniel guardó el teléfono sin responder. No tenía tiempo para conversaciones incómodas. No tenía paciencia para consejos de taller. No quería escuchar a su padre decirle que debía vivir con menos, vender el auto, cancelar la boda o aceptar que había construido una vida sobre apariencias. A mediodía, Esteban volvió a llamar. Daniel contestó irritado. Papá, estoy ocupado. Lo sé. Perdona. ¿Qué pasa? Quería verte. Hay algo que deberíamos conversar. ¿Puede ser otro día? Tal vez no convenga esperar. Daniel miró hacia la sala donde Sofía lo esperaba con nuevos documentos. Papá, de verdad no puedo. Estoy en medio de un problema serio. Esteban se quedó en silencio. ¿De trabajo? Daniel se arrepintió al instante de haber dicho demasiado. Nada que no pueda manejar. Daniel. Papá, por favor. No tengo tiempo. Está bien. Te llamo luego. Cuídate, hijo. Daniel colgó. Esteban se quedó mirando el teléfono en el taller.
Sobre la mesa tenía una carpeta con papeles que había reunido durante semanas, documentos bancarios, tasaciones, certificados, una oferta de compra. Había decidido hablar con Daniel antes de dar el paso final. Quería explicarle. Quería, por una vez, no actuar desde las sombras. Pero Daniel no tenía tiempo. Entonces Esteban hizo lo que siempre había hecho por su hijo, dejó de lado su propio dolor y tomó la decisión solo. A las 4 de la tarde. Cerró el taller antes de hora. Julián lo vio bajar la persiana. ¿Va al médico? No. ¿Entonces? Esteban se limpió las manos, aunque ya estaban limpias. Voy a vender el taller. Julián parpadeó, como si no hubiera entendido el idioma. ¿Qué? Hay un comprador. La empresa de repuestos de la avenida quiere el terreno para ampliar bodega. Me hicieron una oferta. Pero usted dijo que nunca vendería. También dije que un padre hace lo que tiene que hacer. Julián se quedó pálido. ¿Daniel sabe? Esteban negó con la cabeza. No quiere saber. Jefe, ese taller es su vida. Esteban miró las paredes, las manchas de humedad, el calendario viejo, la foto de Daniel en la camioneta, la entrevista enmarcada. Cada objeto parecía mirarlo de vuelta. No, Julián. Mi vida fue darle una oportunidad a mi hijo. El taller solo fue la forma de pagarla. ¿Y usted qué va a hacer? Esteban sonrió con una tristeza serena. Aprender a vivir sin ruido de motores. Julián se pasó una mano por la cara. No es justo. Casi nada importante lo es. La venta se cerró en 48 horas porque el comprador llevaba meses insistiendo y porque Esteban aceptó menos de lo que el terreno valía. También vendió la camioneta. La misma camioneta que Daniel le había pedido no llevar a la cena. El comprador fue un coleccionista de vehículos antiguos que prometió restaurarla. Esteban le entregó las llaves como quien entrega una parte del cuerpo. ¿Está seguro?, preguntó el hombre. Esteban acarició el volante por última vez. Cuídela. Llevó a mi hijo al colegio muchos años. Después de firmar, fue al banco con la carpeta bajo el brazo. No pidió que el dinero figurara como suyo. No pidió reconocimiento. No pidió condiciones imposibles. Solo solicitó hablar con un ejecutivo y organizar una operación que permitiera cubrir la deuda urgente de la empresa de Daniel a través de un fondo privado, presentado como respaldo de un inversionista anónimo. ¿Está seguro de que no quiere aparecer como garante?, preguntó la ejecutiva. Estoy seguro. Su hijo sabrá eventualmente que alguien intervino. Eventualmente no es hoy. ¿Por qué hacerlo así? Esteban miró sus manos. Por primera vez en décadas, no tenían grasa bajo las uñas. Porque si sabe que fui yo, tal vez no acepte. Y si no acepta, se hunde. ¿Y usted? Esteban levantó la vista. Yo ya aprendí a hundirme de pie. 2 días después, Daniel recibió una llamada del banco. Señor Valcárcel, su línea de crédito fue aprobada. Daniel se quedó mudo. ¿Cómo? Ingresó una garantía externa vinculada a un fondo privado. Se cubren los pasivos inmediatos y se reestructura el saldo con mejores condiciones. ¿Qué fondo? La información del garante está protegida por cláusula de confidencialidad. Pero eso no tiene sentido. Nadie nos confirmó inversión. Solo puedo decirle que la operación está aprobada. Puede acercarse a firmar hoy mismo. Daniel colgó y se quedó inmóvil. Cuando se lo contó a Sofía y Martín, ambos reaccionaron como si acabaran de abrir una ventana en una habitación sin aire. ¿Quién fue?, preguntó Sofía. No sé. Martín sonrió. Quizá tu futuro suegro movió contactos.
Daniel pensó en Ignacio Armenta. Era posible. El hombre tenía poder suficiente para hacer una llamada y no mencionarlo. Quizá Clara le había contado algo. Quizá Ignacio había intervenido para proteger la boda, la reputación, el futuro de su hija. Una parte de Daniel se sintió humillada. Otra, aliviada. Y una tercera, la más orgullosa, decidió aceptar la versión que menos lo hería. Alguien del mundo al que él quería pertenecer lo había salvado. Esa noche fue a cenar con Clara. Le contó que la empresa había superado una crisis temporal gracias a una garantía externa. ¿Garantía de quién?, preguntó ella. No lo sé. Clara lo miró con atención. ¿Mi papá tuvo algo que ver? No me dijo nada. Yo no le conté detalles. Daniel se tensó. ¿Entonces sabías que había problemas? Sabía que me estabas mintiendo. No quería preocuparte. No. Daniel. No querías que te viera vulnerable. Él apartó la mirada. Ya está solucionado. ¿Y eso te basta? ¿No saber quién puso dinero por ti? Fue una operación privada. Qué conveniente. Daniel dejó los cubiertos. Clara, por favor. Por una vez, algo sale bien. Ella respiró hondo. Me alegra que tu empresa esté a salvo. Pero me preocupa que cada vez que algo amenaza tu imagen, cierres todas las puertas. No es imagen. Es responsabilidad. No. La responsabilidad mira de frente. Tú escondes. Daniel no quiso discutir. Había sido salvado. Quería celebrar, no analizar las ruinas morales del rescate. Semanas después, los preparativos de la boda avanzaron con una rapidez elegante. Santa Aurelia fue reservado. Rebeca contrató floristas. Clara eligió un vestido. Daniel firmó pagos que aún le parecían excesivos, pero ahora respiraba mejor. La empresa seguía frágil, aunque viva. Esteban, en cambio, empezó a desaparecer de la vida cotidiana. El taller cerró oficialmente un lunes gris. No hubo despedida pública, ni cartel emotivo, ni última reunión con clientes. Solo una persiana que bajó por última vez y un hombre que se quedó frente a ella más tiempo del necesario. Julián lloró sin esconderse. No sé qué voy a hacer sin este lugar. Esteban le puso una mano en el hombro. Te recomendé con Ramírez. Necesita un jefe de mecánicos. No será lo mismo. No. Pero será trabajo. ¿Y usted? Esteban miró la calle. Voy a descansar un poco. Era mentira. No sabía descansar. Los primeros días caminó sin rumbo por el barrio. Se despertaba a las 6 como siempre, preparaba café, se ponía la ropa de trabajo y luego recordaba que ya no había taller. Su casa, pequeña y ordenada, se volvió demasiado silenciosa. Las manos le dolían, no por trabajar, sino por no hacerlo. Una tarde, pasó frente al antiguo local y vio que ya habían quitado el letrero, Taller Valcárcel. En su lugar había una lona blanca que anunciaba la próxima ampliación de una distribuidora. Esteban no se acercó. Se quedó en la otra acera, como quien mira una tumba recién cubierta. Al regresar a casa, encontró una invitación de boda en el buzón. Papel grueso, letras doradas, los nombres de Daniel y Clara impresos con delicadeza. Dentro había una tarjeta adicional con indicaciones de vestimenta. Etiqueta formal. Esteban acarició el borde de la tarjeta. No sintió enojo. Sintió cansancio. Llamó a Daniel esa noche. Recibí la invitación. Qué bueno, papá. Está muy bonita. La eligió Clara. Tiene buen gusto. Hubo una pausa.
¿Necesitas algo para el traje? Preguntó Daniel. Esteban cerró los ojos. No. Puedo mandarte a mi sastre. Para que te tome medidas. No hace falta. Papá, es una boda formal. Leí la tarjeta. Daniel exhaló. Solo quiero evitar incomodidades. Esteban sonrió con tristeza al otro lado de la línea. ¿Para ti o para mí? Daniel no respondió. Buenas noches, hijo, dijo Esteban. Papá. Sí. Daniel dudó. Una palabra sencilla habría cambiado algo. Perdón. O tal vez, gracias por venir. O incluso, te quiero. Pero el orgullo suele ser un idioma pobre. No llegues tarde, dijo Daniel. Esteban abrió los ojos. No llegaré tarde. Colgó. La boda se acercaba como una tormenta perfumada. Daniel estaba convencido de que su vida volvía a encajar. La empresa respiraba, Clara seguía a su lado, los Armenta lo aceptaban, y su padre, aunque incómodo, estaría bajo control. No veía las costuras. No veía que su salvación tenía el olor del taller que ya no existía. No veía que cada flor blanca, cada copa de cristal, cada firma bancaria reciente estaba sostenida por la renuncia silenciosa de un hombre al que él había pedido no llegar en su camioneta. Y Esteban, solo en su casa, planchaba una camisa blanca para la boda de su hijo. Sobre la mesa tenía 3 cosas: la invitación, una foto vieja de Daniel niño y una caja pequeña de madera. Dentro de la caja había un reloj sencillo, de acero, que Esteban había comprado muchos años atrás con la idea de regalárselo a Daniel el día que se graduara. Pero Daniel, al graduarse, recibió relojes más caros de personas más importantes. Esteban guardó el suyo sin decir nada. Ahora pensaba entregárselo en la boda. No como reproche. No como recordatorio. Sino como una forma de decir, aunque tú hayas olvidado de dónde vienes, yo nunca olvidé hacia donde quería verte caminar. Esa noche, antes de dormir, Esteban miró la foto de su hijo y murmuró: ojalá algún día entiendas que no quise darte vergüenza. Solo quise darte vida. Afuera comenzó a llover. Y en algún lugar de la ciudad, Daniel dormía tranquilo, sin saber que la estabilidad que celebraba tenía el precio exacto de todo lo que su padre había perdido. La semana previa a la boda transcurrió con esa velocidad extraña de los días importantes, todo parecía avanzar demasiado rápido y, al mismo tiempo, cada minuto pesaba como una piedra. Daniel vivía entre llamadas, pruebas de traje, juntas de emergencia y sonrisas ensayadas. Clara, aunque seguía a su lado, había cambiado. No de una manera ruidosa, sino con una distancia suave, casi educada, que a Daniel le resultaba peor que una discusión. Ella ya no preguntaba tantas veces si estaba bien. Ya no insistía cuando él decía que estaba cansado. Ya no intentaba atravesar sus silencios con ternura. Se limitaba a observarlo, como si poco a poco estuviera descubriendo que el hombre con quien iba a casarse no era solo ambicioso, sino también profundamente asustado. Una tarde, mientras revisaban la distribución de las mesas, Clara notó algo. Tu papá está en la mesa 17. Daniel levantó la vista de la pantalla. Sí. La última. No es la última. Está cerca de la salida al jardín. Daniel. Él respiró hondo. Ahí estarán también algunos tíos míos. Gente de confianza. Tu padre debería estar en la mesa principal. La mesa principal ya está completa. Está completa porque tú la completaste así. Daniel cerró la laptop. Clara, no empieces. No estoy empezando. Estoy viendo. Mi padre no se sentiría cómodo en la mesa principal. ¿Te lo dijo él? Daniel no respondió.
Clara lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. A veces dices que quieres protegerlo, pero en realidad solo quieres esconderlo. Eso no es justo. No. Lo que no es justo es que el hombre que te crió tenga que sentarse lejos para que tú te sientas más cerca de personas que apenas te conocen. Daniel se puso de pie. Tú no sabes nada de lo que me costó llegar aquí. Quizá no. Pero empiezo a preguntarme cuánto de ti perdiste en el camino. La frase quedó suspendida entre ambos. Daniel quiso responder con dureza, pero no encontró palabras. Clara tomó los papeles de la mesa y salió de la habitación. Esa noche, Daniel bebió solo en la sala. Miró el anillo en su dedo, el reflejo de la ciudad en el vidrio y su propio rostro cansado. Pensó en su padre, en la chaqueta marrón, en el taller, en la camioneta, en la cena de compromiso. Se dijo que todo lo que hacía era necesario. Que el mundo juzgaba. Que la imagen abría puertas. Que nadie respetaba al que parecía débil. Pero en el fondo sabía que no era respeto lo que buscaba. Era no volver a sentirse aquel adolescente que le pedía a su padre no bajar del auto. El día de la boda amaneció despejado. Santa Aurelia parecía un lugar sacado de una promesa, jardines extensos, un lago quieto, columnas blancas cubiertas de flores, sillas alineadas bajo un cielo limpio. Los invitados llegaron vestidos con elegancia, dejando tras de sí perfumes caros y murmullos admirados. Rebeca supervisaba cada detalle con la precisión de una directora de teatro. Ignacio saludaba a los asistentes con una seguridad tranquila. Clara, en una habitación del segundo piso, se miraba al espejo con el vestido puesto y los ojos llenos de dudas. «Estás preciosa», dijo su madre. Clara sonrió, pero no brilló. «Gracias, mamá». «¿Estás nerviosa?» «Sí». «Es normal». Clara bajó la mirada hacia sus manos. ¿Y si no es solo nervios? Rebeca se acercó. ¿Pasó algo con Daniel? Clara tardó en responder. No sé si Daniel sabe amar sin tener vergüenza. Su madre guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué consejo dar. Mientras tanto, Daniel se ajustaba la corbata frente a un espejo enorme. Martín estaba con él, hablándole de la empresa, de clientes recuperados, de la línea de crédito, de la suerte increíble que habían tenido. «Todavía no puedo creer lo del fondo privado», dijo Martín. Fue como si alguien hubiera puesto una mano debajo de nosotros justo antes de caer. Daniel intentó sonreír. «Sí. Tuvimos suerte». ¿Nunca supiste quién fue? No. Yo sigo pensando que fue Ignacio Armenta. Daniel se quedó mirando su reflejo. Probablemente. Tiene sentido. Nadie mueve ese tipo de garantía sin contactos. Daniel asintió, pero algo en su interior se removió. Desde hacía días, una incomodidad vaga lo acompañaba. Ignacio nunca había mencionado nada. Clara aseguraba no haber intervenido. El banco no daba nombres. Todo estaba resuelto, sí, pero envuelto en una sombra que empezaba a molestarle. Antes de salir, tomó el celular. Había un mensaje de su padre enviado una hora antes. «Estoy aquí, hijo. No te preocupes. Llegué temprano». Daniel escribió, «Perfecto». No añadió nada más. Esteban había llegado al lugar mucho antes que la mayoría. Llevaba un traje oscuro alquilado, un poco rígido, pero digno. La camisa blanca estaba impecable. En el bolsillo interior guardaba la caja de madera con el reloj. Caminó por el jardín despacio, mirando las flores, las sillas, el lago. Todo era hermoso, aunque ajeno. Un empleado se acercó. «¿Usted es familiar del novio?» Esteban sonrió. «Soy su padre».
El empleado revisó una lista. Mesa 17, señor. Más tarde le indicaremos. Gracias. Esteban no pareció ofendido. Ya había aprendido a recibir ciertos golpes sin cambiar el rostro. Cerca del altar improvisado, vio a Ignacio Armenta hablando con dos hombres. Uno de ellos llevaba un traje gris y una carpeta bajo el brazo. Esteban lo reconoció de inmediato. Era uno de los ejecutivos del banco que había gestionado la operación de Daniel. El hombre también lo vio. Por un segundo, hizo un gesto de reconocimiento. Esteban bajó la mirada y siguió caminando, esperando pasar desapercibido. Pero Ignacio, atento a todo, notó aquel cruce. ¿Conoce usted a ese señor?, preguntó al ejecutivo. El hombre dudó. ¿A cuál? Al padre de Daniel. El ejecutivo se tensó apenas. Lo he visto alguna vez. Ignacio no insistió, pero guardó el dato. La ceremonia comenzó a las 5 de la tarde. Clara avanzó por el pasillo del brazo de su padre, hermosa y seria. Daniel la vio acercarse y por un momento todo su orgullo se desarmó. La amaba. La amaba de verdad. No como se ama una conquista, ni una imagen, ni un futuro conveniente. La amaba con esa parte de sí mismo que aún no había sido contaminada por el miedo. Cuando Clara llegó a su lado, él susurró. «Estás increíble». Ella lo miró con ternura, pero también con una pregunta que él no supo leer. La ceremonia fue breve y emotiva. Hubo votos, lágrimas discretas, aplausos, música. Esteban lloró en silencio desde la tercera fila del lado del novio. Nadie lo vio, salvo Clara. En un momento, mientras el juez hablaba del compromiso y de la verdad como base del matrimonio, ella miró hacia los invitados y vio al padre de Daniel secarse los ojos con un pañuelo doblado. No había en él vergüenza, ni resentimiento. Solo amor. Y eso le dolió. Después de la ceremonia, comenzó la recepción. Los invitados pasaron al salón principal, donde las mesas estaban decoradas con centros florales altos y velas flotantes. Esteban encontró la mesa 17. Estaba, efectivamente, cerca de la salida al jardín. Compartía lugar con dos parientes lejanos de Daniel, una pareja mayor que casi no conocía y un proveedor amigo de la familia Armenta. Desde ahí podía ver apenas la mesa principal. No se quejó. Sacó la caja del reloj, la tocó con los dedos y volvió a guardarla. Esperaría el momento adecuado. Durante la cena, Daniel fue de mesa en mesa con Clara. Saludaron, recibieron abrazos, escucharon felicitaciones. Cuando llegaron a la mesa 17, Esteban se puso de pie. «Hijo», dijo. Daniel sonrió de manera tensa. «Papá. Gracias por venir. Gracias por venir». Como si Esteban hubiera sido un invitado más. Clara se adelantó y abrazó a Esteban. «Me alegra mucho que esté aquí. No me lo habría perdido por nada, hija». Daniel sintió otra vez esa punzada por la palabra hija, pero no dijo nada. Esteban sacó la caja de madera. «Quería darte esto». Daniel la miró, incómodo. «Papá, no hacía falta». «Lo sé. Pero quería». Clara observó en silencio. Daniel abrió la caja. Dentro estaba el reloj de acero, sencillo, antiguo, sin marca prestigiosa. No era feo, pero tampoco era algo que Daniel se pondría. Esteban habló antes de que él pudiera reaccionar. «Lo compré cuando terminaste la universidad. Pensé dártelo entonces, pero recibiste muchos regalos y me pareció que este era poca cosa. Lo guardé. Hoy pensé que quizá era buen momento». Daniel sintió las miradas de la mesa sobre él. También vio, a unos metros, a Marcelo, el primo de Clara,
observando con una sonrisa curiosa. Gracias, papá, dijo, cerrando la caja demasiado rápido. Esteban no notó. No tienes que usarlo. No, claro, está bonito. Pero su tono no decía eso. Clara apretó los labios. Es un regalo precioso, dijo ella. Esteban sonrió con gratitud. Gracias. Daniel tomó la mano de Clara. Tenemos que seguir saludando. Sí, dijo Clara, sin moverse. Un segundo. Se inclinó hacia Esteban. ¿Bailará conmigo más tarde? Esteban se sorprendió. ¿Conmigo? Claro. No sé si todavía sé bailar. Yo tampoco. Aprendemos. Daniel soltó una risa breve. Clara, tenemos un programa bastante ajustado. Ella lo miró. Entonces hacemos espacio. No fue una frase fuerte, pero sí definitiva. La noche continuó. Hubo brindis de Ignacio, palabras emocionadas de Rebeca, música suave, luego música alegre. Martín dio un discurso sobre Daniel como emprendedor, amigo y visionario. Habló de la empresa, de los años difíciles, de la reciente prueba financiera que habían superado gracias a una ayuda inesperada. Daniel se tensó. No hacía falta mencionar eso, murmuró. Clara lo escuchó. ¿Por qué te molesta tanto que la gente sepa que necesitaste ayuda? Él no respondió. Luego subió Ignacio a decir unas palabras improvisadas. Alzó la copa y miró a los novios. Un matrimonio no se sostiene solo con amor, sino con verdad. La verdad puede ser incómoda, puede llegar tarde, puede incluso romper una imagen que cuidamos demasiado. Pero sin ella, todo lo demás es decoración. Daniel sintió que aquellas palabras iban dirigidas a él, aunque no entendía por qué. Ignacio continuó. Hoy recibo a Daniel en mi familia. Y al hacerlo, también respeto la historia que lo trajo hasta aquí. Nadie llega solo a una mesa como esta. Detrás de cada persona hay manos que trabajaron, voces que callaron y sacrificios que quizá nunca se contaron. Esteban bajó la mirada. El ejecutivo del banco, sentado en una mesa cercana por invitación de Ignacio, evitó mirar hacia el padre de Daniel. Clara notó ambos gestos. Más tarde, mientras los invitados bailaban, Clara encontró a su padre cerca del jardín. Papá. Dime, hija. ¿Ayudaste a Daniel con su empresa? Ignacio la miró sorprendido. No. ¿Estás seguro? Por supuesto. Si lo hubiera hecho, te lo habría dicho. ¿Entonces quién? Ignacio tardó en responder. Miró hacia el salón, donde Esteban permanecía solo en su mesa, con las manos juntas sobre el mantel. Creo que deberías preguntarle al banco. No me dirán nada. A ti quizá no. ¿Qué sabes? Ignacio suspiró. No lo suficiente. Pero vi algo hoy. El ejecutivo que gestionó la operación reconoció a Esteban. Clara abrió los ojos. ¿A don Esteban? Sí. ¿Crees que? No sé. Pero hay formas de ayudar que no hacen ruido. Clara sintió un frío recorrerle el cuerpo. Volvió al salón y buscó a Daniel. Lo encontró hablando con Marcelo y otros invitados, riendo con una copa en la mano. Parecía feliz, o al menos aliviado de parecerlo. Daniel, dijo ella. Necesito hablar contigo. Ahora no, amor. Marcelo está contando. Ahora. El tono de Clara hizo que todos callaran. Daniel la siguió hacia un pasillo lateral. ¿Qué pasa? ¿Nunca investigaste quién salvó tu empresa? No empieces otra vez con eso. Responde. No. El banco dijo que era confidencial. ¿Y te bastó?
Clara, era una operación legal. No pregunté si era legal. Pregunté si te importó saber quién puso algo por ti. Daniel se irritó. ¿Qué quieres que diga? Que sí, que me habría encantado saberlo. Tenía la empresa al borde del colapso. Me dieron una salida. La tomé. ¿Pensaste que fue mi padre? Era una posibilidad. Mi padre no fue. Daniel se quedó quieto. ¿Qué? No fue él. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo. Quizá no quiso admitirlo. Mi padre puede ser muchas cosas, pero no miente para parecer menos generoso. Daniel apartó la mirada. Entonces habrá sido otro inversionista. Clara dio un paso más cerca. ¿Y si fue tu padre? Daniel soltó una risa seca. ¿Mi padre? Sí. Clara, mi padre tenía un taller pequeño. Tenía. La palabra cayó como una piedra. Daniel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿No lo sabes? ¿Saber qué? Clara lo miró como si acabara de comprender algo terrible. Daniel, ¿no sabes que el taller cerró? Él sintió que el mundo se detenía durante un segundo. No. No cerró. Sí. No puede ser. Pregúntale. Daniel salió al salón casi corriendo. Buscó con la mirada la mesa 17. Esteban no estaba. La silla estaba vacía. Sobre el mantel quedaba su servilleta doblada con cuidado. Daniel caminó hacia la salida al jardín y lo encontró junto al lago, de pie, mirando el reflejo de las luces en el agua. Parecía más viejo que por la tarde. Papá. Esteban se volvió. Hijo. Daniel respiraba con dificultad. ¿Cerraste el taller? Esteban guardó silencio. Respóndeme. Sí. Daniel sintió una presión en el pecho. ¿Por qué no me dijiste? Intenté hablar contigo. La frase fue suave, pero Daniel la recibió como una bofetada. Recordó las llamadas perdidas. El mensaje no es urgente, pero sí importante. Su propia voz diciendo que no tenía tiempo. ¿Lo vendiste? Sí. ¿Y la camioneta? Esteban miró el lago. También. Daniel dio un paso atrás. No. Clara llegó detrás de él, pero se quedó a distancia. Papá, dijo Daniel, con una voz que ya no sonaba firme. Dime que no fuiste tú. Esteban cerró los ojos un instante. ¿Qué cosa? La garantía. El fondo privado. El dinero que salvó la empresa. El silencio respondió primero. Daniel sintió que le faltaba aire. Dímelo. Esteban lo miró. En sus ojos no había orgullo, ni reproche, ni victoria. Solo cansancio y amor. Fui yo. Daniel llevó una mano a la frente. No. No, no, no. Daniel. ¿Por qué hiciste eso? Porque eras mi hijo. No te lo pedí. La voz de Daniel se quebró, pero aún intentaba cubrir la vergüenza con rabia. Esteban asintió. Lo sé. Vendiste tu taller. Tu vida entera. Mi vida entera no era el taller. ¿Y qué era entonces? Esteban lo miró con una tristeza inmensa. Tú. Daniel se quedó mudo. Clara se cubrió la boca con una mano. Esteban continuó, despacio. El taller fue el lugar donde trabajé para que tú estudiaras. La camioneta fue el vehículo con el que te llevé al colegio. Mis manos fueron la herramienta. Pero mi vida, Daniel, mi vida siempre fue que tú tuvieras una oportunidad mejor que la mía. Daniel sintió que cada recuerdo volvía de golpe, su padre esperándolo bajo la lluvia,
su padre arreglando su bicicleta de niño, su padre llevando empanadas al colegio, su padre colgando la entrevista en el taller, su padre en la cena de compromiso doblando la servilleta para no mostrar dolor. Yo pensé, murmuró Daniel. Pensé que había sido Ignacio. Mejor así, dijo Esteban. Daniel levantó la mirada, horrorizado. Mejor. Si creías que venía de ese mundo, lo aceptabas sin sentirte pequeño. Aquella frase destruyó la última defensa de Daniel. Papá. No quería humillarte. Solo quería ayudarte. Pero lo perdiste todo. Esteban sonrió apenas. No todo. Todavía puedo verte de pie. Daniel negó con la cabeza. Las lágrimas empezaron a caerle sin permiso. Yo me avergoncé de ti. Esteban no dijo nada. Me avergoncé de tu ropa, de tu camioneta, de tu forma de hablar, de tu taller. Me avergoncé de todo lo que me sostuvo. La voz se le rompió. Y tú vendiste lo único que tenías para salvarme. Esteban dio un paso hacia él. Hijo, mírame. Daniel no podía. Mírame. Daniel levantó los ojos. Un padre no hace cuentas cuando un hijo se cae. Solo estira las manos. A veces el hijo ni siquiera quiere saber quién lo sostuvo. Pero uno igual lo sostiene. No merezco eso. No se trata de merecer. Te traté como si fueras una vergüenza. Esteban tragó saliva. Sí. La honestidad dolió más que cualquier consuelo. Pero yo nunca sentí vergüenza de ti, añadió. Ni cuando eras niño y rompías todo, ni cuando de adolescente fingías no verme, ni cuando de adulto empezaste a hablarme como si yo fuera una parte incómoda de tu pasado. Me dolía, claro. Pero vergüenza nunca. Daniel se cubrió el rostro con las manos y lloró. No un llanto elegante ni contenido, sino un llanto antiguo, de niño perdido. Clara lloraba en silencio. Desde el salón, algunos invitados empezaron a mirar hacia el jardín. La música seguía sonando, absurda y lejana. Daniel se arrodilló frente a su padre. Perdóname. Esteban se estremeció. Levántate, hijo. No. Déjame decirlo así. Perdóname por cada vez que te hice sentir menos. Por pedirte que no llevaras la camioneta. Por esconderte. Por hablarte mal en la cena. Por ponerte en la última mesa. Por aceptar tu sacrificio sin siquiera preguntar quién sangraba por mí. Esteban intentó levantarlo, pero Daniel tomó sus manos. Las miró de cerca. Ya no tenían grasa bajo las uñas, pero seguían siendo las manos que habían construido su vida. Estas manos me dieron todo, dijo Daniel. Y yo las miré como si ensuciaran mi mundo. Esteban lloró entonces. En silencio, como siempre había vivido sus dolores. No quería que supieras así, murmuró. Yo tenía que saberlo así. Porque si me lo decías en voz baja, tal vez habría encontrado otra forma de no escuchar. Clara se acercó y puso una mano en el hombro de Daniel. Daniel. Él se puso de pie lentamente. Miró hacia el salón, hacia los invitados, hacia la mesa principal, hacia la mesa 17. Luego miró a su padre. Ven conmigo. ¿A dónde? A reparar lo único que todavía puedo reparar hoy. Esteban no entendió, pero lo siguió. Daniel entró al salón tomado del brazo de su padre. La música se apagó poco a poco. Los invitados se volvieron hacia ellos. Clara caminó detrás, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una esperanza nueva. Daniel pidió el micrófono. Rebeca miró a Ignacio, confundida. Martín dejó su copa sobre la mesa. Marcelo arqueó una ceja, esperando quizá un espectáculo incómodo. Daniel subió al pequeño escenario.
Esteban intentó quedarse abajo, pero Daniel no lo soltó. Sube conmigo, papá. Daniel, no hace falta. Sí hace. Esteban subió. Daniel miró a todos. Tenía el rostro húmedo, la voz temblorosa y el traje impecable. Nunca se había sentido tan expuesto. Nunca se había sentido tan verdadero. Perdón por interrumpir la fiesta, dijo. Hay algo que necesito decir antes de seguir celebrando. El salón quedó en silencio. Durante mucho tiempo quise parecer un hombre que se hizo solo. Me gustaba esa imagen. Me convenía. Sonaba mejor en entrevistas, en reuniones, en cenas elegantes. Pero era mentira. Clara lo miraba desde abajo, con las manos unidas. Daniel continuó. Yo no me hice solo. Me hizo mi padre. Me hicieron sus madrugadas. Sus manos rotas, su taller, su camioneta vieja, sus comidas recalentadas, sus sacrificios que nunca publicó en ninguna parte. Esteban bajó la cabeza. Hace poco mi empresa estuvo al borde de la quiebra. Yo lo oculté. Por orgullo. Por miedo. Por vergüenza. Y alguien la salvó con una garantía enorme. Yo pensé que había sido alguien poderoso, alguien con apellido, alguien del mundo al que yo quería pertenecer. Daniel se volvió hacia su padre. Pero fue él. Un murmullo recorrió el salón. Mi padre vendió su taller. Vendió la camioneta con la que me llevó al colegio. Vendió lo que había construido durante toda su vida para que yo no perdiera una empresa que ni siquiera tuve el valor de decirle que estaba cayendo. Esteban susurró. Hijo, basta. Daniel negó con la cabeza. No, papá. Toda la vida hablaste poco para no incomodarme. Hoy me toca hablar a mí. Volvió al público. Y lo peor no es que él haya hecho ese sacrificio. Lo peor es que yo me avergoncé de él. Me avergoncé del hombre que más derecho tenía a estar orgulloso. Lo senté lejos. Le pedí que no llevara su camioneta. Lo corregí delante de otros. Confundí elegancia con valor, dinero con dignidad, apariencia con respeto. Nadie se movía. Daniel tomó la caja del reloj del bolsillo de su saco. La abrió y sacó el reloj sencillo. Hoy mi padre me regaló este reloj. No cuesta tanto como otros que he usado. No tiene una marca que impresione. Pero acaba de convertirse en lo más valioso que tengo, porque me recuerda algo que olvidé: el tiempo no vuelve. Y yo perdí demasiado tiempo tratando de alejarme del hombre que me dio todo el suyo. Se quitó su reloj suizo frente a todos. Lo dejó sobre una mesa cercana. Luego se puso el reloj de su padre. Clara lloró abiertamente. Daniel miró a Esteban. Papá, no sé si puedas perdonarme hoy. No sé si merezco que lo hagas. Pero delante de mi esposa, de su familia, de mis amigos y de todos los que vinieron, quiero decirte que no hay mesa principal suficientemente grande para el lugar que debiste ocupar siempre en mi vida. La voz se le quebró. Perdóname. Esteban lo miró. Durante unos segundos, pareció que todo el dolor acumulado durante años cruzaba su rostro. Luego se acercó y abrazó a su hijo. No fue un abrazo breve. Fue un abrazo largo, torpe, profundo. El abrazo de un padre que había esperado demasiado para volver a sentir a su hijo sin distancia. Daniel se aferró a él como si, al soltarlo, pudiera perderlo todo otra vez. El primer aplauso vino de Clara. Luego de Ignacio. Después, de todo el salón. Pero Esteban no escuchaba los aplausos. Solo escuchaba el llanto de Daniel junto a su hombro. Ya, hijo, le susurró. Ya está. No está, dijo Daniel. Pero voy a arreglarlo. Algunas cosas no se arreglan en un día.
Lo sé. Pero hoy dejo de romperlas. Clara subió al escenario. Daniel se separó de su padre y la miró con miedo. Clara, yo entendería si después de esto. Ella lo interrumpió. No quiero un esposo perfecto, Daniel. Quiero uno verdadero. Él cerró los ojos, como si esas palabras le devolvieran aire. Voy a fallar muchas veces. Entonces no escondas las fallas. Clara tomó la mano de Esteban. Y usted no se sienta más en la mesa 17. Esteban sonrió entre lágrimas. ¿Y dónde me siento? Clara miró a Daniel. Con nosotros. Esa noche, la distribución de las mesas dejó de importar. Esteban fue llevado a la mesa principal, junto a los novios. Rebeca, al principio rígida, terminó hablándole con una calidez distinta. Ignacio le estrechó la mano otra vez, pero ahora no como anfitrión, sino como hombre que reconoce a otro. Usted hizo algo inmenso por su hijo, dijo Ignacio. Esteban respondió con humildad. Hice lo que pude. No. Hizo mucho más de lo que muchos harían. Esteban miró a Daniel, que hablaba con Clara mientras tocaba inconscientemente el reloj en su muñeca. A veces los hijos se pierden en caminos que uno no entiende. Pero siguen siendo hijos. Más tarde, Clara cumplió su promesa y bailó con Esteban. La canción era lenta. Él se movía con inseguridad, contando pasos en voz baja. Le advertí que no sabía bailar, dijo. Clara sonrió. Baila mejor que muchos hombres que creen saber. Esteban rió. Daniel los observó desde la mesa. Por primera vez en años, no sintió vergüenza al mirar a su padre. Sintió orgullo. Un orgullo doloroso, tardío, pero limpio. Cuando la canción terminó, Daniel se acercó. ¿Me permites? Clara le cedió el lugar. Daniel quedó frente a su padre. Esteban levantó las cejas. ¿Vas a bailar conmigo? No sé si esto cuenta como baile. Tu madre se habría reído de nosotros. Daniel sonrió con tristeza. Su madre había muerto cuando él tenía 12 años. Durante años, Esteban había sido padre y madre con una torpeza amorosa que Daniel nunca había valorado lo suficiente. Ella estaría orgullosa de ti, dijo Daniel. Esteban negó suavemente. De ti también. Aunque le habría jalado las orejas primero. Daniel rió entre lágrimas. Me lo merezco. Sí. Bailaron torpemente, abrazados, sin preocuparse por los invitados. Y en medio de aquella pista elegante, bajo lámparas de cristal y flores blancas, Daniel entendió que el lujo más grande de su vida no era haber entrado en ese salón, sino seguir teniendo a su padre vivo para pedirle perdón. Los meses siguientes no fueron mágicos. La vida rara vez cambia con un solo discurso, aunque ese discurso sea verdadero. Daniel tuvo que cumplir lo que prometió. Vendió su auto caro. Canceló gastos innecesarios. Se bajó el sueldo. Habló con sus socios con una honestidad que al principio les pareció incómoda y luego necesaria. La empresa sobrevivió, pero dejó de ser un monumento a su ego. También buscó recuperar el taller. No pudo. La distribuidora ya había iniciado obras. El viejo letrero había desaparecido para siempre. Durante días, Daniel cargó con esa culpa como una piedra. Quiso comprar otro local para su padre, montar un taller nuevo, devolverle exactamente lo perdido. Esteban lo escuchó con paciencia. No puedes devolverme el mismo taller, hijo. Pero puedo darte otro. No quiero que compres tu perdón. Daniel bajó la mirada. No es eso. Lo sé. Pero escucha, yo ya solté ese lugar. Me dolió, sí. Pero no quiero vivir en una copia de mi pasado.
¿Entonces qué quieres? Esteban pensó un momento. Quiero trabajar. Pero distinto. Tal vez enseñar. Así nació, 6 meses después, una pequeña escuela de oficio automotriz en un local modesto cerca del mercado. No era un taller como antes. Era un espacio con bancos de trabajo, motores viejos, herramientas donadas y jóvenes que llegaban sin rumbo claro. Esteban les enseñaba no solo a reparar autos, sino a tener paciencia, disciplina y respeto por las cosas que otros daban por perdidas. Daniel financió parte del proyecto, pero esta vez lo hizo sin esconderse detrás de palabras elegantes. En la entrada colocaron un cartel sencillo. Escuela Taller Esteban Valcárcel, reparar también es creer. El día de la inauguración, Daniel llegó temprano. No con traje, sino con camisa remangada. Ayudó a barrer, colgó estantes, cargó cajas. Esteban lo miraba de reojo, divertido. «Te vas a ensuciar». Daniel sonrió. Ya era hora. Clara, ahora su esposa, llevó café y pan dulce para todos. Estaba embarazada de 3 meses, noticia que habían compartido con Esteban una semana antes. El viejo mecánico había llorado al saberlo. Si es niño, no le pongan Esteban por compromiso, había dicho. No sería por compromiso, respondió Clara. Daniel añadió. Sería por justicia. Esteban no supo qué decir. Aquella mañana de inauguración, Daniel llevó algo envuelto en tela. Lo colocó en la pared principal de la escuela. Era la vieja entrevista enmarcada que Esteban había tenido colgada en el taller durante años. El vidrio seguía marcado por una mancha leve de grasa que nunca salió del todo. Esteban la reconoció. ¿De dónde la sacaste? Julián la guardó antes de que cerraran el taller. Me la dio. Esteban se acercó. Pensé que te daba pena. Daniel respiró hondo. Me daba pena porque no entendía lo que valía. Ahora quiero que esté aquí. ¿Por qué? Daniel miró la foto de sí mismo en la revista, joven, orgulloso, ciego. Para recordar que ese hombre de la foto no llegó ahí solo. Y para que, si algún día vuelvo a olvidarlo, tenga que verlo de frente. Esteban puso una mano sobre el hombro de su hijo. Ya no eres ese hombre. Daniel miró a Clara, luego a su padre. Estoy intentando no serlo. Pasaron los años. La empresa de Daniel no se convirtió en un imperio, pero sí en un negocio estable y más honesto. Dejó de perseguir proyectos diseñados para impresionar y empezó a elegir trabajos que podía cumplir sin destruirse. Clara abrió una fundación pequeña vinculada a becas de formación técnica. Ignacio colaboró legalmente con la escuela taller. Rebeca, para sorpresa de todos, organizó una cena benéfica anual para recaudar fondos. Esteban envejeció, pero no se apagó. Sus manos temblaban un poco más, su espalda se encorvaba lentamente, pero su voz seguía firme cuando explicaba a un alumno cómo escuchar un motor. No se trata solo de oír ruido, decía. Se trata de entender qué te está pidiendo. Daniel, cada vez que escuchaba esa frase, pensaba que había tardado media vida en entender que su padre también había intentado decirle algo durante años. El hijo de Daniel y Clara nació una madrugada lluviosa. Lo llamaron Mateo Esteban. Cuando Daniel puso al bebé en brazos de su padre, Esteban lo sostuvo con un cuidado reverente. Hola, pequeño, susurró. Yo soy tu abuelo. Daniel sintió un nudo en la garganta. El mejor hombre que vas a conocer, añadió. Esteban lo miró. No exageres. No exagero. El viejo sonrió, y en esa sonrisa Daniel vio al mecánico, al padre, al hombre humillado en silencio, al salvador anónimo, al dueño de manos gastadas que había vendido todo sin pedir nada. Una tarde,
cuando Mateo tenía 5 años, Daniel lo llevó a la escuela taller. El niño corrió entre los bancos de trabajo con curiosidad. «Abuelo, ¿este motor está roto?» Esteban se inclinó con esfuerzo. «Un poco». «¿Lo vas a tirar?» El viejo miró a Daniel y sonrió. «No. Aquí no tiramos las cosas a la primera falla». Mateo frunció el ceño. «¿Y qué hacemos?» Esteban le entregó una pequeña llave inglesa. Las abrimos, miramos adentro, entendemos dónde les duele y les damos otra oportunidad. Daniel sintió que el tiempo se cerraba como un círculo. Esa noche, después de llevar a Mateo a casa, Daniel se quedó solo con su padre en la escuela. Esteban apagaba luces lentamente. «Papá». «Sí». «Nunca te pregunté algo». «Dime». «¿Cuándo vendiste el taller, tuviste miedo?» Esteban apoyó una mano en una mesa. «Mucho». «¿Por qué no me lo dijiste después?» «Porque ya estabas cargando con vergüenza suficiente». Daniel bajó la mirada. «A veces todavía me despierto pensando en todo lo que perdiste por mí». Esteban se acercó despacio. «Entonces escúchame bien, porque no quiero que cargues eso toda la vida. Yo perdí un taller. Tú recuperaste un alma. Si me preguntas, fue buen trato». Daniel lloró en silencio. «No sé cómo pagarte». «Ya me pagaste». «¿Cómo?» Esteban señaló una foto reciente colgada en la pared. Daniel, Clara, Mateo y el frente al cartel de la escuela. «Volviste». Daniel abrazó a su padre. Esta vez no había público, ni micrófono, ni boda, ni aplausos. Solo un hijo adulto aferrándose al hombre que había esperado pacientemente a que dejara de sentir vergüenza. Años después, cuando Esteban murió, la ciudad no se detuvo. No hubo titulares grandes ni discursos oficiales. Pero la escuela taller se llenó de gente. Antiguos clientes, alumnos, vecinos, mecánicos, proveedores, jóvenes que habían encontrado oficio gracias a él. Julián llegó con el rostro envejecido y una caja de herramientas que Esteban le había regalado décadas atrás. Daniel habló durante el funeral. Llevaba el reloj de acero en la muñeca. «Mi padre reparaba motores», dijo, «pero esa fue apenas la parte visible de su oficio. En realidad, reparaba personas. Reparó mi vida muchas veces. Incluso cuando yo no quería admitir que estaba rota. Me enseñó tarde, porque yo aprendí tarde, que la dignidad no está en la ropa, ni en el apellido, ni en el dinero, sino en lo que uno es capaz de dar cuando nadie está mirando». Hizo una pausa. Clara, sentada con Mateo, lloraba en silencio. «Durante años sentí vergüenza de venir de un taller. Hoy digo con orgullo que vengo de las manos de Esteban Valcárcel. Y si algo bueno hay en mí, empezó ahí». Al terminar, Mateo, ya adolescente, se acercó al ataúd y dejó sobre él una pequeña llave inglesa. «Para que sigas reparando cosas, abuelo», susurró. Daniel no pudo contener el llanto. Meses después, la escuela taller recibió oficialmente el nombre de Centro de Oficios Esteban Valcárcel. En la pared principal quedaron 3 objetos: la entrevista enmarcada de Daniel, una fotografía de Esteban joven junto a su camioneta, y la chaqueta marrón de pana, cuidadosamente protegida dentro de un marco de vidrio. Debajo, una placa decía: «Nunca te avergüences de las manos que te levantaron». Daniel iba allí cada viernes. A veces enseñaba administración básica a los alumnos. Otras veces solo se sentaba en silencio, escuchando el ruido de herramientas, motores y jóvenes aprendiendo. Ese ruido, que antes le parecía parte de un mundo del que quería escapar, se convirtió en la música más honesta de su memoria. Una tarde, Mateo lo encontró mirando la chaqueta. «Papá, ¿de verdad te daba vergüenza el abuelo?» Daniel cerró los ojos.
La pregunta dolió, pero no huyó. Sí. ¿Por qué? Daniel pensó durante un largo rato. Porque era tonto. Porque tenía miedo de que la gente viera de dónde venía y pensara que yo valía menos. Mateo miró la chaqueta. Pero el abuelo valía mucho. Daniel sonrió con tristeza. Más que todos nosotros juntos. Entonces no entiendo. Daniel puso una mano en el hombro de su hijo. Yo tampoco lo entiendo del todo. Pero por eso te cuento la verdad. Para que tú no tengas que aprenderla perdiendo tiempo. Mateo asintió. Yo nunca me avergonzaría de ti. Daniel sintió que aquellas palabras eran un regalo y una advertencia. Espero darte motivos para que no tengas que hacerlo. El muchacho lo abrazó. Daniel, con el reloj de su padre aún en la muñeca, miró la chaqueta marrón y comprendió al fin que la vergüenza no había estado nunca en Esteban, sino en sus propios ojos. Y que el perdón más difícil no era el que su padre le había dado, sino el que él tendría que ganarse cada día viviendo de una manera distinta. Al salir de la escuela, el sol caía sobre la calle del mercado. Daniel caminó junto a Mateo, escuchando a lo lejos el ruido de un motor que alguien intentaba encender. Tosió una vez, 2 veces, y luego arrancó con fuerza. Daniel sonrió. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo. Nada. ¿Te acordaste del abuelo? Daniel miró el cielo, luego su reloj. Sí. Pero no como una tristeza. ¿Entonces? Daniel respiró hondo. Como una oportunidad. Y siguieron caminando. Porque algunas deudas no se pagan con dinero. Se pagan con memoria. Con humildad. Con el valor de mirar atrás sin despreciar el camino. Con la decisión diaria de honrar a quienes nos sostuvieron cuando éramos demasiado orgullosos para pedir ayuda. Daniel había perdido años intentando parecer más alto que su origen. Pero al final entendió que nadie se eleva negando las manos que lo levantaron. Y cada vez que el reloj de acero marcaba una nueva hora, recordaba la lección más simple y más dura de su vida. Un padre puede quedarse sin taller, sin camioneta, sin ahorros y sin aplausos. Pero si salva a su hijo de convertirse en un hombre vacío, no lo ha perdido todo. Ha dejado una herencia que ningún orgullo puede comprar.